בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא, הושיענו, הושיענו. Buenas noches, bienvenidos a nuestra comunidad, bienvenidos a Bnei Tikva. Es tradicional en nuestra comunidad, desde hace años, conmemorar Kristallnacht, el pogrom del 9 y 10 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria. En uno de los momentos más oscuros de la historia, comenzó una cacería de judíos durante 2 eternos días, una tortura que vislumbraba la cercanía del capítulo más terrible que haya vivido la humanidad, la Shoah, conocida por muchos como el Holocausto. Durante 48 horas, los nazis se dedicaron a quemar más de 267 templos e instituciones judías. Violaron centenares de mujeres, asesinaron a 91 personas, destruyeron miles de comercios judíos y se llevaron a más de 30.000 almas a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Estos 2 días de horror fueron conocidos como la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, por las vidrieras de los comercios judíos y sinagogas destruidos. Es tradición en nuestra comunidad conmemorar lo sucedido hace 86 años y comprometernos al ejercicio de la memoria contra el antisemitismo, el odio y la intolerancia. Recordamos el sufrimiento de nuestros antepasados y su lucha por la continuidad. Recordar esta tragedia es visibilizar lo que aún millones de personas ignoran y niegan, porque sin memoria no hay futuro. תחשוב אתה יכול אחרת
עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אל תפחד עכשיו, אם לא היום אולי עוד שנה. המוסר כולו שלך, שעד תקווה בלב בוערת. יש בידוד, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר, אין איש יודע. היום הזה אתה הראשון, לעצמך אתה בחרת. ביום הזה הניצחון, בעצם זה שלא נשמרת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם התחלפה עברה עוד שנה. כל המוסר כולו שלך, שעד תקווה בלב בוערת. יש בידוד, יש כאב, שעד תקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר, אין איש יודע. כל המוסר כולו שלך, שעד תקווה בלב בוערת. יש בידוד, יש כאב, שעד תקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר, אין איש יודע. Esta canción que interpretaron Debbie y Abel se llama Shir Tikva, es la canción de la esperanza y habla de un Olam Muzar, de un mundo extraño en el que nos toca vivir y estamos aquí todos juntos, pero siempre trayendo la Tikva, la esperanza. Cada 9 de noviembre nuestra comunidad se convierte en un aula donde recordamos la máxima expresión de crueldad humana de la que el mundo ha sido testigo. Bnei Tikva es la consecuencia de esa noche. Esta comunidad fue fundada por aquellos judíos alemanes y austríacos que escaparon del horror de aquella noche. En diciembre de 1938, el rabino Fritz Steinthal tuvo que abandonar su congregación en la ciudad de Múnich, Alemania, de manera forzada. Su sinagoga también fue incendiada y después de ser expulsado de Alemania, llegó a Buenos Aires en diciembre de 1938. Pocos meses después de su llegada, un grupo de judíos alemanes establecidos en Buenos Aires le expresó a Steinthal la necesidad de crear una nueva congregación liberal y, como saben todos, la historia es bien larga. Y fue entonces cuando se fundó la comunidad culto israelita de Belgrano. Su sinagoga, nombrada en honor al rabino Leo Beck, se construyó en la calle Vidal en 1944. Este grupo de personas que renovaron la esperanza finalmente llamaron a la comunidad Bnei Tikva
hijos de la esperanza. Es por ello y en honor al espíritu de resiliencia es que hoy estamos aquí. Este es nuestro mensaje, el recuerdo a los fundadores de Bnei Tikvah y a todas las víctimas del nazismo. Hoy claramente, a un año de la masacre del 7 de octubre, del rebrote antisemita en todo el mundo, de la guerra, el odio al Estado de Israel, continuamos alzando la voz por todas las almas silenciadas, por los asesinados salvajemente, por las mujeres violadas, por los aún 101 secuestrados que no han sido liberados, por tanto sufrimiento y dolor que no cesa. Como ustedes saben, en esta fecha nos acompañan quienes recibirán el reconocimiento JAI. Este año el tema que elegimos, el tópico, es voces que se alzan reclamando justicia y libertad contra el terror y la impunidad. Reciben este reconocimiento Cristina Pérez y Sabrina Ahmechet. Tanto Sabrina como Cristina han demostrado un constante compromiso con las temáticas de derechos humanos y su manifiesto interés por los hechos ocurridos también en Europa entre los años 1933 y 1945. Este homenaje es otorgado a aquellas personas que con su memoria, su labor, historias, honran la vida, salvando la memoria de la Shoah. Cada vez que alzan la voz reclamando justicia y libertad, hacen frente al terror y la impunidad y también nos inspiran a nosotros a trabajar para la esperanza y un mundo mejor. De esta forma, la comunidad Bnei Tikvah entrega el reconocimiento JAI, que significa vida. Invitamos a la diputada Sabrina Ahmechet y a la periodista Cristina Pérez a acompañarnos en el encendido de las velas de recordación y también a nuestros madrijim, algunos de los jóvenes educadores de nuestra comunidad. Este año dedicamos el encendido en recordación de las víctimas de la Shoah y a las víctimas del terror y a los asesinados por Hamás el último 7 de octubre en Israel. Les pido por favor que todos se pongan de pie.
Vamos a permanecer un minuto más de pie y vamos a recitar un Kadish por todos los asesinados, por todas las voces silenciadas, por todas las pérdidas y por todas las generaciones que no pudieron ser. Itgadal veit kadash shemer rabá, bealmad ibrach hirute beamlich malchute, behayechon ubiomechon ubhaye dechol beit Israel, ba'agalau bizman karib veimbru amen. Ye'esh mer rabá meborach leolam uleolmei almaya, itbarach veishtabach veitpaar vitromam vitnase, veitadar vitale vitalal sheme de kudesha brihu, lelah minkol birjata beshirata, tush bejata benehemata da amiram bealma vimbru amen. Yeesh lamar rabá minshmaya behaim aleinu bealkol Israel vimbru amen. Ose shalom bimbromav, uyase shalom aleinu bealkol Israel vimbru amen. Pueden tomar asiento. Nos acompañan hoy y les damos la bienvenida y les agradecemos haber venido el señor Marcus Sasse, consejero de Cultura de la Embajada de Alemania, Doron Per, agregado de Diplomacia Pública en la Embajada de Israel en Argentina, Diego Goldman, subsecretario legal del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Ministerio del Gobierno de Buenos Aires, Waldo Wolf, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcos Cohen, vicepresidente primero de la DAIA, Sergio Wider, representante del Joint para América Latina, Irene Son, presidente de Asociación Filantrópica Israelita, Mónica Roman, representante de la Comisión Directiva de Vida Linda, Karina Paley, asesora de las escuelas de la Red Escolar Judía, miembro del Vaad HaJinuch, Nicolás Luna y Daniel Eses de UBA por Israel, Florencia Kaplun, integrante de la Asociación de Universitarios Judíos Argentinos, y Ara Kapsuk de Bama. Quiero invitar ahora a nuestra presidenta, la señora Judith Patrich, para que nos dirija unas palabras. Buenas noches, bienvenidos a todos a Bnei Tikva. Uno de los compromisos fundamentales que tenemos, continuando con el legado y los valores de nuestros fundadores, es con la memoria. Es por ello que desde hace años en nuestra comunidad recordamos con un acto a la trágica Kristallnacht, abordando diferentes temáticas que enlazan estos hechos terribles con la actualidad. Este año el tema escogido es Voces que se alzan reclamando justicia y libertad contra el terror y la impunidad. El silencio cómplice de muchos en aquellos años oscuros hizo posible que la maquinaria del terror del gobierno nazi pudiera materializar la mayor tragedia de nuestra historia. Lamentablemente, cuando pensamos que no volveríamos a vivir una situación similar, los trágicos sucesos del 7 de octubre del año pasado nos retrotraen a aquellos tiempos. Ni que hablar, cuando escribí esto, todavía no había pasado lo de Ámsterdam. Nuestros fundadores, expulsados y perseguidos en su país natal, llegaron a estas tierras y no se quedaron callados, no se escondieron, no se asimilaron. Decidieron que la respuesta que debían dar era más judaísmo y comunidad. Hoy es nuestra tarea que este mensaje se siga transmitiendo, que ante el incremento del antisemitismo, los discursos de odio y los brutales actos terroristas que sufrieron nuestros hermanos en Israel, no nos va a hacer callar. No nos vamos a esconder, vamos a hacer oír nuestro reclamo de justicia y de paz
en todos los confines de la tierra, porque perseguimos la paz, que les quede claro a todos. Hoy no solo recordamos la Kristallnacht, también recordamos a cada una de las víctimas y a los 101 rehenes del 7 de octubre, nuestros hermanos, que siguen en poder de los terroristas. El mundo civilizado tiene que reaccionar. No lo hicieron a su debido tiempo en la Shoah. No podemos ahora repetir el mismo error. En esta ocasión vamos a honrar con el reconocimiento Jai a 2 mujeres que han decidido que el silencio no es una opción, que cuando muchos miran para otro lado o tratan de justificar lo injustificable, ellas alzan su voz, cada una desde su lugar, transmiten un mensaje claro y sin eufemismos. El terrorismo es terrorismo. La libertad y la justicia son derechos irrenunciables y así lo hacen saber en cada oportunidad que se les presenta. Los invito a todos en esta noche de recordación a renovar nuestro compromiso con la justicia y la verdad, a continuar con el reclamo de liberación de los rehenes y no callar ante cada acto antisemita o terrorista. Es nuestra obligación. Se lo debemos a cada una de las víctimas de la Shoah y del 7 de octubre. Am Israel Jai. Como ya escucharon, este año elegimos abordar el tópico Voces que se alzan reclamando justicia y libertad contra el terror y la impunidad. Cristina Pérez, periodista, escritora, actriz, con una carrera de televisión y radio por más de 3 décadas, se destacó en la conducción de Telefe Noticias a las 20 y con sus programas en emisoras nacionales como Radio Rivadavia, donde actualmente conduce Cristina Sin Vueltas, y Radio Mitre, con el ciclo diario Confesiones en la Noche. Antes condujo Azul Noticias y Zona de Investigación en Canal 9 y condujo La Primera Mañana de Radio del Plata. También colaboró con CBS Noticias. Ganó 6 Martín Fierro por su trabajo en radio y televisión, incluyendo el de oro por Telefe Noticias, 5 premios Tato por su labor en TV, un premio Woman to Watch, Security y el Golden Book 2024 de Keren Kayemet Israel. Escribió en distintos medios como Infobae, Revista Noticias, Clarín, La Nación, ADN, artículos de opinión y piezas de críticas literarias. También fue colaboradora de BBC Mundo. Publicó 4 libros como autora de ficción con la editorial Penguin Random House, Tiempo de Renacer, La Dama Oscura, El Jardín de los Delatores y Cuentos Inesperados. En teatro se dedicó al estudio y personificación de personajes de William Shakespeare, participó en roles principales de 5 temporadas del Festival Shakespeare de Buenos Aires, adaptó La Dama Oscura para una puesta de lectura y prepara una versión para la escena. Es amateur de la fotografía, ojo los fotógrafos, arte y género, indispensable para contar la historia, las noticias y las almas de las personas. Hay fotografías que son biografías. Sabrina Ahmedchet, diputada nacional por el PRO, Ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fundadora del Foro Argentino contra el Antisemitismo, FACA, politóloga, doctora en Historia, profesora universitaria. Publicó El peronismo menos pensado, 1945-1955, libro en el que analizó las reformas electorales durante el primer peronismo y su relación con la construcción de legitimidad política. Ganó el premio Carlos Florida a Mejor Ensayo de Historia Política, entregado por la SAAP, Sociedad Argentina de Análisis Político. Antes de ser diputada nacional, condujo Pasado Imperfecto por Radio Nacional y fue columnista de País Adolescente por
CNN Radio. También dirigió proyectos de derechos humanos destinado a actividades democráticas, destinado a activistas democráticos cubanos y fue vicepresidente del Club Político Argentino. Es por eso, por todo ese montón, es que queremos invitarlas para compartir algunas reflexiones sobre la libertad de expresión y las voces que se alzan reclamando justicia y libertad contra el terror y la impunidad. Las invito. Bueno, la verdad que es una emoción tremenda tener tanto a Sabrina como a Cristina, dos mujeres tan valientes, tan formadas. La verdad que es una emoción no solo para mí, también para la comunidad y todos los que nos acompañan, porque necesitamos mucho de la inteligencia de estas mujeres y de la valentía. Y yo sé que ya pasé un montón de datos históricos que tienen que ver con la Kristallnacht, pero yo quiero preguntarles, para compartir y para empezar, ¿cuál es el vínculo de cada una de ustedes, cada una desde sus lugares, ¿sí? Como periodista, como diputada, como ser humano, ¿no? De este horror que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente la Shoah, el pueblo judío y el mundo entero también, y cómo es que llegan ustedes a estar conectadas con este tema. Y obviamente, voy a extender un poco más, así no hablo tanto yo y hablan ustedes, la vinculación con lo que estamos viviendo ahora, en la actualidad, a partir del 7 de octubre. Me siento honrada, pero no creo que hacer lo correcto merezca un honor. Creo que simplemente es hacer lo correcto. Le agradezco a la comunidad por este honor. Yo no soy judía, pero soy un ser humano y creo que de eso se trata el problema que nos convoca. No es un problema que tenga que ver con el pueblo judío, es un problema que tiene que ver con la antihumanidad que lamentablemente radica también en lo más oscuro de los seres humanos. Hemos visto a lo largo de esta ceremonia cómo podemos decir que el silencio es un crimen. Entonces, la voz es lo que se le opone. Es como esa luz que acabamos de encender. Mi historia con la comunidad judía empieza un día que nunca voy a olvidar, cuando era apenas una joven periodista de unos 20 años y veníamos de cubrir un hecho policial y nos llamaron porque había una explosión en Once, y cuando llegamos a Once había un escenario de guerra, habían volado la AMIA, y lo que me pasó en ese momento es que fundacionalmente, como ser humano y como periodista, entendí muchas cosas ante la tarea de contemplar lo que estábamos todos viendo y no entender. Con el tiempo comprendí que nunca iba a entender, porque no hay manera de ponerle raciocinio al odio, a la idea de matar por matar. Y entendí que el terrorismo era un ataque al derecho de todos a ser quienes somos y que adquiría diversas formas. Uno cree que la historia nos permite aprender, que hay lecciones que se aprenden, pero estamos aprendiendo que cada generación debe revalidar su conocimiento. Nunca pensamos que íbamos a ser la generación contemporánea al segundo holocausto. Y como eso es lo que nos toca, por lo menos tenemos que aprender que callarse es un crimen. Entonces, la voz
primero tiene que ser un estandarte y es lo que nos hace ser. El pueblo judío es el pueblo del libro, pero los seres humanos nos distinguimos de las otras especies por nuestra voz. Somos humanos porque podemos elevar la voz, porque nos podemos comunicar entre nosotros, porque podemos elegir. Es extraño, pero vivimos un tiempo en que hay que volver a explicar que ser judío es ser humano. En algún momento hubo que explicar que ser mujer es ser humano, que ser negro es ser humano. Hoy hay que volver a explicar, pero tal vez también es nuestra misión. Cuando ocurrió lo de Ámsterdam, ese día, lo primero que me vino a la cabeza fue la casa de Ana Frank, como si en algún lugar de esa casa, esa nena aterrada, no entendiera por qué eso ocurría. Y me volví a acordar también de esa frase tan bonita de ella cuando en su diario decide creer que todavía va a tener fe por lo mejor que hay en el corazón de las personas. Y me pasó algo, sentí que había como una revelación, porque yo siempre pensé en esa frase como la frase cándida de una niña que podía esperar el bien en un, no sé, en un nazi. Pero me di cuenta que esa frase también es un llamado a nosotros, a lo mejor que hay en nuestros corazones, como personas. Para concluir, habrán escuchado que en mi historia es muy importante y fundacional la literatura y especialmente el estudio de William Shakespeare, que vivió en una época de enorme xenofobia, no solo contra los judíos, sino contra todas las razas y de guerras religiosas. Me resuena una obra que para algunos es una obra que contiene matices antisemitas. Yo trato de decir que es una obra que muestra un tiempo como era y que termina invitándonos a la celebración de la diferencia. Pero hace tiempo vengo intentando parafrasear uno de sus más memorables monólogos. Un judío no tiene ojos, no sangra si lo apuñalan, no ríe si le hacen cosquillas. Un judío no tiene frío en el invierno, no tiene calor al lado de una fogata. Si lo atacan, no tiene derecho a defenderse. Y creo que volvemos a eso. Y desde mi lugar, hay un lugar que nunca deja de ocurrir cuando pienso en esto, y es esas 48 horas que nos quedamos encerrados en la terraza del edificio contiguo a la AMIA, y no hubo otra opción que mirar porque había peligro de derrumbe. Y cuando pasó la masacre del 7 de octubre, me volví a sentir mirando el cráter de AMIA. Pero hoy, que tenemos esta especie de reflujo oscuro de la historia, tenemos que ponernos de pie, tenemos que levantar la voz y rendirle honor a los que descubrieron en los campos de concentración, en la diáspora, en la valentía y en el coraje, que aún en los tiempos más oscuros podemos llevar la antorcha de luz en nuestra vida y que tenemos el deber de honrar su determinación por vivir y ponernos de pie frente al terror y decirle que no con la voz en alto es honrar la determinación por vivir. La vida es el triunfo. Muchas gracias. Me emocionaste, Cris. Quiero agradecerles en principio
por el honor de estar acá, de estar compartiendo esta noche con Cristina y por esto que vienen haciendo todos los años, porque estamos con una sensibilidad a flor de piel desde el 7 de octubre. Pero me parece que es momento de recordar todo lo que se vino haciendo a lo largo de los años también, porque justamente hoy suena poco, entonces me parece que todo lo que se hizo hay que celebrarlo, reconocerlo y entender que vamos a tener que hacer siempre más. Porque pensamos que era el pasado y ahí es cuando tengo que contar mi historia. Mi historia es de la parte paterna de mi familia, mis bisabuelos, tatarabuelos que llegaron a la Argentina huyendo de los pogroms de Ucrania. Mi historia es la de mis abuelos maternos, mi abuela que estuvo en Auschwitz, mi abuelo que estuvo en un campo de trabajo. Mi historia es la de mis padres, que están ambos aquí y que nos educaron a mi hermano y a mí de una forma absolutamente laica e integrada dentro de la comunidad argentina y festejando en casa cada Pesaj, cada Rosh Hashanah, cada Yom Kippur, conectándonos con nuestras tradiciones, con nuestros orígenes y también integrándonos a la comunidad argentina al mismo tiempo. Y tengo que agradecer eso porque lamentablemente se hizo muy común escuchar «volvete a tu país». Me lo dicen casi todos los días, «anda a defender a tu país». Y eso habla de una situación que creo que ninguno de nosotros imaginó posible hace poco tiempo, antes del 7 de octubre. Y estamos en uno de los mejores lugares que podemos estar hoy los judíos en el mundo. Y me parece que es necesario que seamos conscientes de eso. En la Argentina, que es este lugar que es tan extraordinario porque tenemos una comunidad judía muy numerosa, muy integrada, que no necesita aislarse y vivir en determinados barrios encerrados, casándose entre sí y trabajando entre sí, sino que realmente formamos parte de la capilaridad en todas las dimensiones de la vida nacional. En este país también ocurrieron el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Entonces somos al mismo tiempo este complejo país en donde, en comparación con lo que está pasando en tantos otros lugares del mundo, los niveles de antisemitismo que vivimos son relativamente bajos, mucho más altos desde el 7 de octubre, por supuesto, pero no son comparables con lo que está pasando en Europa, no son comparables con lo que está pasando en los campus universitarios de Estados Unidos. No lo son, no es comparable con lo que está viviendo Chile, no es comparable con lo que está viviendo México, no es comparable con lo que está viviendo Colombia. Y en esta realidad, y estando hoy conmemorando la Kristallnacht, mi otra conexión con lo que tiene que ver con la Shoah y con la Segunda Guerra Mundial, viene por mi profesión. Yo durante muchos años, hace muchos años que doy clases de historia europea y la realidad es que cada vez que me tocaba enseñar sobre el Tercer Reich, sobre el nazismo, y hablaba de la Kristallnacht, estaba absolutamente convencida de que eso no podía ser algo que volviera a ocurrir. Y por otro lado, nunca entendí, confieso, que tras años de enseñarlo en la facultad, nunca entendí el silencio de todos los que no atacaron los negocios de los judíos, de todos los que no atacaron a los judíos, pero no abrieron la boca. No lo entendí. Y todos nosotros sabemos hoy, todo el mundo sabe hoy, que la Kristallnacht terminó en Auschwitz
Y si eso fue posible, no fue solamente por quienes lo planificaron, sino también por el silencio de tantos que creían que no era un tema personal de ellos. Hoy sabemos que el antisemitismo no es solamente en contra de los judíos, que es en contra de la humanidad. Por eso es que yo valoro tanto voces como la de Cris, porque que nosotros estemos aquí en un templo, la mayoría de nosotros siendo judíos, es natural. Estamos luchando por nuestra supervivencia, estamos gritando el derecho a la libertad de vivir. Pero sabemos ahora, porque hemos aprendido, que necesitamos a aquellos que los judíos hemos llamado los justos, a aquellos que alzan la voz con nosotros, no solo para defendernos, porque sí, pero sino principalmente entendiendo que el antisemitismo es un problema de toda la humanidad y que cuando existe antisemitismo las sociedades son peores. Entonces, en esta noche que recordamos la Kristallnacht, que estamos a un día de ver las calles europeas persiguiendo a judíos por ser judíos, es mucho lo que nos tenemos que replantear sobre cómo puede ser no que la humanidad haya llegado una vez a la Shoah, sino que la historia pareciera repetirse y en esta repetición el silencio también está presente. Es muy difícil hablar después de ellas, ¿no? Pero estaba pensando mientras hablaban de cómo hacer, ¿no es cierto? Especialmente, es cierto que estamos acá, que estamos en un país privilegiado desde un sentido, pero vivimos en un mundo súper globalizado, donde estamos todos conectados con las redes y una de las preocupaciones, son muchas, pero una de ellas, especialmente mía, que vengo del lado de la educación también, muchos años, es cómo hacer o cómo transmitir a los jóvenes especialmente para que puedan entender que ese nunca más es un valor universal, no es solamente cómo transformarlo, qué pasa en nuestro país, en Latinoamérica, con esta problemática, cómo creen que estamos en nuestro país y bueno, y ver cómo si realmente con nuestra voz alcanza, si ese es el camino o qué más sugieren que podemos hacer. Siento que primero tenemos que darle sentido al momento que nos toca y no ser tímidos, porque lo que defendemos es la vida. No podemos ser tímidos, tampoco dejarnos psicopatear por los que desde la violencia o desde la cancelación o desde la intimidación quieren hacernos creer que no podemos decir lo que pensamos o que tenemos que pensar como ellos. Y segundo, creo que hay un sentido profundo al que nos tenemos que atrever después del 7 de octubre y tiene que ver con que esas vidas que se perdieron, con que las que todavía defendemos para que los liberen, nos permitan volver a explicar. Creo que hay algo extraño, como todo lo terrible, hay una oportunidad de luz, pero no sé si ustedes sienten también que, por ejemplo, en Europa, ahora, después del 7 de octubre, se está tomando conciencia de una especie de invasión subterránea y que las sociedades están comenzando a darse cuenta que había comunidades que buscaban sustituir las leyes de los países que los recibieron
por leyes propias que no tienen nada que ver con la civilización y que probablemente sin el 7 de octubre no se hubieran dado cuenta de eso. Yo no digo que haya una relación de causalidad, pero a veces a los seres humanos nos toca darle sentido y nosotros proveerles a las cosas de causalidad. Entonces creo que tenemos que explicar ante lo que está sucediendo estas cosas fundamentales. Y hay una situación histórica que creo que también nos pone como protagonistas a los argentinos, por ser un país muy especial por muchas razones, también en la coyuntura. No solamente por haber sufrido dos atentados que fueron contra la Argentina. No contra la Argentina porque mandó una nave al Golfo, eso para mí es otra justificación. Son contra la Argentina porque la Argentina tiene una comunidad judía fuerte y una comunidad fuerte que apoya a Israel. E Israel es la primera frontera de Occidente. Si pueden con Israel, pueden con Occidente, pueden con la civilización. Entonces nosotros más que nunca tenemos que explicar nuestra causa. ¿Por qué nos vamos a poner colorados nosotros si no se ponen colorados los que matan? Entonces, me parece que hay un punto donde tenemos que tomar esto como estandarte para nuestra propia valentía. No ser los que piden por favor, déjennos hablar. Me parece que en todo caso somos los privilegiados de saber que podemos elevar la voz. Y que un día vamos a contar cuán pocos éramos esta noche, pero que después fueron más. Y tenemos que tomar el ejemplo de los que pasaron peores cosas, como las que estamos mencionando. Porque después de eso también, después de la luz, que era muy pequeña, porque eran muy pocos los que estaban poniendo luz, la luz fue más grande. Y quizás hoy nos toca a nosotros, porque creemos en esto, porque es fácil creer en las cosas cuando son muchos, cuando todos creen, cuando todos comparten la pertenencia. Es más difícil cuando somos pocos. El otro día vino acá el gran rabino de Israel, Shlomo Abbas o Hamas o algo así, y tuve la suerte de conocerlo y la verdad que lo primero que sentí ganas de preguntarle era, rabino, ¿cómo se hace para caminar en tiempos de oscuridad? Porque realmente me parecía una pregunta existencial, porque no sé si a ustedes les pasa, la oscuridad se siente físicamente. Y me dijo, uno no puede escapar de la oscuridad, hay que transitar en la oscuridad, pero hay que cultivar la luz que tenemos nosotros, en nosotros, porque en ese sentido la humanidad es una luz, la antihumanidad es la oscuridad. Entonces tal vez nos toca eso, pero abrazar también esta parte de nuestro destino, que se da, siento yo, en un país que atraviesa circunstancias bastante especiales. O sea, ganó un tipo a la presidencia que vino con una bandera de Israel, nadie lo entiende. Es raro lo que pasó en Argentina, o sea, es como que parece como que algo estaba anticipándose. Y es una comunidad donde hoy, mientras en el mundo hay odio y como vimos lo que pasa en Ámsterdam, se repite en otras ciudades de Europa, acá tenemos una integración y una convivencia dignas de admiración. No tenemos problemas raciales, nos encontramos, a pesar de nuestras grietas, a pesar de todo, no tenemos el odio racial, no tenemos el odio religioso. Entonces tenemos que convertirlo en una oportunidad. Y me parece que es desde ahí, no desde la timidez ni desde la vergüenza. La vergüenza la tienen que tener los otros, los que matan, los que odian, los que violan, los que secuestran. Tenemos que tener el orgullo de la vida y que ese orgullo también se convierta en palabras. No es algo que lo vamos a ganar ya, pero tenemos que ser victoriosos por sobre lo que fuimos ayer, cada día, y ejercer nuestro rol en la baldosa que nos toca. Me parece que así empiezan también las epopeyas. Las epopeyas no empiezan cuando todo es fácil, empiezan cuando parece incierto el próximo minuto,
la próxima hora, el próximo día. Así que simplemente ese es mi mensaje. Mi mensaje es de que tenemos que tener fuerza, determinación y alegría de estar protagonizando un momento en el que podemos hacer la diferencia. Cuando intentan matarnos y no pueden, nos vuelven más fuertes. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que estamos viviendo. Para mí es una gran pregunta. ¿Qué podemos transmitirle a los jóvenes? ¿Qué enseñanza tenemos que sacar quienes nos enteramos, recibimos el legado generacional de la Shoah y somos contemporáneos al 7 de octubre? Y yo también creo que la Argentina es un país muy especial para esto. Y creo que debemos convertirnos en un faro, porque somos uno de los pocos países en el concierto internacional de naciones que está defendiendo hoy a Israel. Hace, ¿cuánto? Menos de 2 meses vino el presidente de la Knesset junto al vicepresidente y una delegación que nos visitó y que nos dijo al presidente de la Cámara de Diputados y a quienes formamos parte de la delegación: nosotros elegimos venir acá en este momento tan convulsionado porque son muy pocos los amigos que tenemos en el mundo. Y la Argentina es el país más amigo que tenemos. Somos ese país, con esta gran comunidad a la cual pertenecemos y con una sociedad que en general nos apoya muchísimo más que lo que sucede en otros países. Y esto hay que valorarlo y hay que decirlo, porque o si no parece que lo que sucede acá, en donde nosotros no tenemos consecuencias como las que hoy están. Son muchos mis amigos que están viviendo en Francia y en Barcelona pensando en irse de ahí. Muchos argentinos que están pensando en volver a la Argentina por los niveles de antisemitismo que viven diariamente. Entonces, yo necesito no naturalizar que nosotros estamos acá en un lugar en donde realmente podemos ser el faro y hablar y buscar la libertad para todos. Y en ese sentido me parece que cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial hubo un entendimiento general de que ya no se podía repetir el horror y que los judíos habían sido las víctimas y que no había mucho más para decir. Y creo que eso es lo que sucedió, que entendimos que no había mayor maldad que la del nazismo, no había mayores víctimas que los judíos y que eso iba a ser siempre entendido así. Y no nos preocupamos por seguir hablando de eso. Y en esas décadas que no hablamos de eso, quienes hoy están intentando matarnos sí construyeron una narrativa alternativa. Sí hicieron de las víctimas victimarios. Y hoy tenemos una realidad en donde no solo Israel está siendo la trinchera, está en el primer lugar defendiendo a todo Occidente, porque eso lo tenemos que tener claro, sino que está muy solo haciéndolo. Porque no es que está primero en la línea y acompañado en las espaldas por el resto de Occidente que se está jugando. No, Israel hoy está muy solo con los pantalones largos puestos, siendo el adulto responsable y defendiendo una forma de vida que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con las libertades, que tiene que ver con poder elegir cómo vivimos en la diversidad y en la pluralidad. Entonces me parece que ese es el mensaje con el que podemos llegar a nuestros jóvenes, porque puede no interesarles demasiado, tal vez porque no saben, tal vez porque no es su principal preocupación, tal vez porque no lo sienten algo propio, el antisemitismo, pero
Tenemos una juventud súper activa en la Argentina, muy defensora de la libertad, muy defensora de la diversidad, y creo que ahí tenemos la semilla más grande para que sean nuestros mejores socios y el mayor legado. No puedo evitar hablar sobre un tema que no es el único tema, pero es un tema que se puso en el tapete a partir del 7 de octubre y que es el tema de las feministas. Y a esto yo agregaría UNICEF y un montón de entidades de las que a lo mejor yo y muchos de nosotros esperábamos, teníamos los ojos puestos en, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, quiero, si nos pueden compartir la opinión. Bueno, hay intelectuales que explican mucho mejor de lo que yo puedo hacer la línea cultural de pensamiento de lo que se llama interseccionalidad, ¿no? Un nuevo corte de la realidad que divide al mundo entre opresores y oprimidos, entre poderosos y débiles, entre victimarios y víctimas. Ustedes saben que en tiempos recientes la política de la identidad, que es la que acaba de ser derrotada en los Estados Unidos, la idea de la política desde lo identitario, ocupó los espacios o la búsqueda de sentido mayormente de la izquierda, de lo que en su momento fue la socialdemocracia. Y en ese sentido empezó a tomar forma una especie de doble vara. Cuando la razón asiste al que tiene poder o al que es blanco o al que está en un país próspero o al hombre, prefieren no darle la razón aunque la tenga y mantenerse del lado opuesto, como si lo que validara las luchas fuera que simplemente correspondieran al más débil o al del sector minoritario, y sacrificando la verdad en el altar de esa pertenencia acomodaticia de una ideología del momento. Eso generó grandes contradicciones, que en el movimiento feminista presente, que yo lo llamo neofeminismo, porque en realidad es un movimiento colectivo más que se ha acomodado, que se ha situado en la izquierda del pensamiento, para el cual una mujer liberal como yo no tiene derecho a llamarse feminista. Y yo que trabajo desde los 14 años, que decidí no tener hijos, que decidí no casarme, que me mantuve sola toda mi vida, que mantuve a mi familia, tengo el cartel de feminista, pero puesto en el pecho desde mi adolescencia. Entonces, si alguien me lo va a negar simplemente porque no soy de izquierda, ya ahí hay una contradicción tremenda. Pero si a eso le sumamos que si la mujer violada es judía, no merece compasión, si le sumamos que defienden terroristas de países en los cuales una feminista o un gay no podrían vivir ni 3 días, nos encontramos con una contradicción casi esquizofrénica, casi, digamos, evidente. Yo creo que eso está chocando en este momento con la realidad. Digo que está chocando con la realidad porque vemos lo que pasó en los Estados Unidos. Las elecciones la ganó un presidente al que votaron a pesar de un montón de cuestiones negativas, pero esta política de la identidad chocó contra su propio límite. Y yo creo que eso también de alguna manera pasó en Argentina. Lo que pasa es que estamos en pleno proceso. Y lamentablemente, y lo digo también desde, vamos ahora a lo bueno, creo que el movimiento feminista en Argentina tuvo muchas cosas buenas, porque las mujeres golpeadas, la plaga de la violencia contra la mujer existe, es real, y fue bueno que muchas mujeres se levantaran en contra de eso. Se hicieron muchas cosas buenas, pero lamentablemente al capturarlo a este sector, los más radicalizados, le hicieron poca justicia a lo positivo del movimiento. Creo que ahora hay que tratar de poner orden y no dejar de poner sobre la mesa estas profundas contradicciones, sin dañar la idea fundamental, que vuelvo a algo que dije hace un ratito,
que en este mundo también es necesario explicar que ser mujer es ser persona, que en los dominios del régimen talibán una mujer no puede hablar, hoy estamos hablando de la voz, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer esta distinción sobre el daño que hace la radicalización a movimientos que nacen con principios muy necesarios en una sociedad como son la igualdad de género. Y lo digo en presencia de una rabina, que el otro día hablábamos largamente de que ser rabina es una excepción también en la comunidad, que las iglesias anglicanas tienen mujeres en las ceremonias, pero todavía el catolicismo no se acuerda que hay mujeres aparte de la Virgen María, ¿no? Entonces, me parece que desde este lugar yo reivindico la lucha por considerar a las mujeres personas iguales a los hombres, con sus diferencias, pero obviamente levanto la voz contra la doble vara, que es en el fondo una gran injusticia, y contra las injusticias hay que levantar la voz. Si son feministas y no hablaron frente a las mujeres violadas el 7 de octubre, si son feministas y no hablaron frente a las mujeres mutiladas el 7 de octubre, si son feministas y no hablaron frente a las mujeres que les introdujeron en sus genitales armas y le dispararon en el cuerpo, una vez ya asesinadas anteriormente, si no hablaron tampoco por las mujeres secuestradas en Gaza, la realidad es que no son feministas, son antisemitas, punto. No puede ser que se reclame por los derechos de las mujeres, solo teniendo en cuenta algunas mujeres y excluyendo a las judías. Y eso pasó con el feminismo en el mundo, porque no hablaron del 7 de octubre. Y hubo que esperar días para que la Organización de Naciones Unidas dijera algo. Y no tardó nada en condenar después a Israel rápidamente cuando Israel decidió defenderse. Estamos en un mundo muy complejo por todas las razones que explicó recién Cris. En un mundo que al mismo tiempo parece estar dando un vuelco, parece estar de alguna forma retrocediendo frente a esos límites, esos extremos, no de búsqueda de igualdad, sino de revanchismo a los que se llegó, de dar vuelta a la inteligencia de las cosas y no que el oprimido deje de ser el oprimido, sino que el oprimido se convierta en el opresor. Eso también está pasando y me parece que hay que celebrarlo y que sí, las elecciones recientes en Estados Unidos son una muestra de eso, que hay que ver qué va a pasar próximamente en Europa. Creo que nuestros ojos tienen que estar en Europa porque es determinante lo que pase en el próximo tiempo ahí en relación a la defensa de las libertades y los valores occidentales. Y con Naciones Unidas y los organismos internacionales, la realidad es que tenemos que entender que la mayoría de los países en el mundo no son democracias y que Naciones Unidas es la representación de los países realmente existentes, no los que a uno les gustaría que existan. Entonces, organismos que fueron creados para consolidar la democracia, para evitar que hubiera un nuevo enfrentamiento mundial, lo que hacen es representar los intereses de los países realmente existentes. Y es lo que vemos en los consejos de derechos humanos de Naciones Unidas, es lo que vemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y básicamente es que los totalitarismos, las autocracias, las dictaduras se defienden entre ellos. Y ahí las democracias tenemos un gran camino para recorrer, porque los malos están todos juntos y organizados y hace mucho tiempo. Y nosotros pensamos que, y acá lo digo en Argentina, lo hicimos también durante mucho tiempo y por eso la política exterior está cambiando en este momento, pensamos que lo que había que privilegiar en política exterior era principalmente el comercio internacional.
Y no nos preocupábamos por las democracias, porque mientras negociáramos y fuera conveniente económicamente para la Argentina, hacíamos la vista gorda, consideran democracias o no. Y eso ya no está pasando en algunos aspectos. Y yo lo celebro, que se defienda la democracia y que quede claro que de un lado están las democracias y que la Argentina siempre va a estar de ese lado frente a las dictaduras. Me parece que es un paso que tenemos que contagiar a otras democracias que piensan lo mismo y que por diferentes razones todavía no lo hacen, pero confío, porque el único camino en el mundo tiene que ser la diplomacia, eso ya lo aprendimos, entonces confío en la capacidad de que se nos abran los ojos en todo el mundo, como sucedió en la Argentina, para entender que lo primero que hay que asegurar es la libertad de los pueblos, y la libertad de los pueblos solo se consigue cuando el número de democracias en el mundo crece. Y no como pasó en las últimas décadas, que lo que crecieron fueron los autoritarismos. Así que es este cuadro tan complejo, tan tomado por el pensamiento woke, tan tomado por quienes buscan revanchismo y no igualdad, y por quienes dejaron de valorar como bien supremo la libertad. Creo que el camino para reencontrarla es el que estamos recorriendo y que espero nos va a llevar a haber aprendido que el mundo tiene que ser cada vez más libre. Sé que a ustedes, igual que a mí, nos encantaría quedarnos y seguir escuchándolas, pero bueno, tenemos que ir cerrando esta parte y cerrando el acto. Y estaba pensando también recién cuando las escuchaba que en realidad este acto que se hace en Bnei Tikvá ya hace varios años, siempre se habló especialmente de todo lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah. Y que a mí me tocó en la comunidad desde que entré, que fue en agosto del año pasado, que empecé en la comunidad a acompañar a toda la gente. Ya me tocó el 7 de octubre y es la segunda vez que estamos hablando, pero también estamos hablando de lo que nos pasa ahora. Y pensaba en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestros padres, en mi caso, que realmente si nos escuchan desde algún lugar deben estar orgullosos, porque no solamente hablamos del pasado, no solamente hablamos de aquello que ocurrió, sino que estamos tomando el ejemplo y estamos buscando la luz, esa salida, la educación, la forma de hacer frente a esto que nos toca a nosotros transitar y vivir. Vengo hablando de esto ya todo Shabbat, del tema de la luz y lo que significó para el patriarca Abraham, y este debe ser el camino y debe ser la propuesta, que es como el reconocimiento que van a recibir ustedes ya en unos instantes, así que les pido que se queden acá, que es Jai, que es vida, como mencionaste, Cristina, gracias. No se vayan, voy a agarrar el libreto. Quiero invitar, ustedes quédense acá y voy a invitar a nuestra presidenta Judith Patrich y a nuestro vicepresidente Carlos Mizrahi, y también te quiero invitar a vos, Doron Per, tengo que volver a leer el cargo, de la Embajada de Israel, ya un amigo, que por favor se acerquen, ¿sí? Para darles el reconocimiento a Cristina y a Sabrina.
Pueden tomar asiento unos minutos más. Doron nos va a dirigir un mensaje. Siempre tener un pedacito de Israel con nosotros es un gran privilegio. El año 1821, el poeta alemán Heinrich Heine publicó la obra teatral Al-Mansur, en la que se pronunciaba la famosa frase profética: ahí donde se queman libros, también se quemará la gente. Esta frase resonó en la mente de muchos judíos durante los años 30 del siglo XX, cuando multitudes extáticas quemaban libros escritos por judíos y libros religiosos y sagrados judíos. Los acontecimientos eran a veces espontáneos y a veces organizados por organismos y organizaciones oficiales o gubernamentales. Pero nadie se detuvo a pensar qué podía significar o causar la quema de la cultura del otro. Ahí donde se queman libros, también se quemará a la gente. El punto álgido de lo que se definió en su momento como indignación popular, acompañado de un claro desdén por parte de la policía, se produjo la noche del 9 hasta el 10 de noviembre de 1931. En la noche de los cristales rotos, aproximadamente 400 judíos fueron asesinados y otros 30.000 fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Se quemaron y destruyeron sinagogas, casas particulares y negocios judíos. Los participantes en estos pogromes llevaron a cabo la etapa intermedia entre la quema de libros y la quema de personas. Quemaron sinagogas y mataron a personas. Recibieron el apoyo de la gente que decía en voz alta y sin vergüenza al ver las sinagogas en llamas: es una pena que no haya judíos allí, que se queman juntos. Así es como el odio se convierte en violencia real. Todos los participantes y ejecutores de los acontecimientos de la noche de los cristales rotos eran ciudadanos comunes como ustedes y yo. La diferencia que entre nosotros y ellos es la intolerancia hacia el otro y el odio profundo. La noche de los cristales rotos es mucho más que una fecha en el calendario que se estudia en las clases de historia como parte de los acontecimientos que precedieron al Holocausto. Porque la noche de los cristales rotos no es una lección de historia olvidada. La noche de los cristales rotos también es hoy, y la noche también es 7 de octubre. Durante décadas hemos visto a ciudadanos palestinos y otros quemado copias de libros de la Biblia, Tanaj, junto con llamamientos a destruir Israel y matar judíos. Donde se queman libros, eventualmente también se quemará gente. Dijeron y lo hicieron. El 7 de octubre, ciudadanos comunes de Gaza, entre ellos niños y ancianos, se unieron a los terroristas de Hamas para asesinar, secuestrar, violar y quemar judíos, quemar sus casas y sinagogas. Regresaron a Gaza como héroes, mientras otros ciudadanos de Gaza los vitoreaban y alentaban. A más tardar, el 8 de octubre, cuando los ciudadanos de Israel todavía estaban tratando de comprender la magnitud del desastre y el enorme número de víctimas solo estaba aumentado, comenzaron manifestaciones anti-israelíes y anti-judíos en todo el mundo, acusando a Israel de la masacre cometida por Hamas. En estos
manifestaciones en todo el mundo, incluida Europa. Se quemaron banderas israelíes nuevamente como de costumbre. Y como si los eventos de la Noche de los Cristales Rotos y el Holocausto en Europa fueran solo una lección sin importancia e irrelevante en la historia, antes de ayer Europa recibió un importante recordatorio, donde no hay condena del odio, donde los llamados a la violencia no se toman en serio, la violencia estallará. Y nuevamente los judíos se encuentran golpeados y humillados de rodillas en suelo europeo. ¿Y quiénes son las personas que golpean y humillan? Ciudadanos comunes como ustedes y yo, con una diferencia importante: el odio y el media hacia el otro, cualquier tipo de otro. Cuando estos sentimientos no se controlan, cuando no se abordan y se condenan, estalla la violencia hacia el otro, cualquier otro, alemán, holandés, cristiano, musulmán o judío. Nuestra responsabilidad es preguntar, investigar y aprender sobre el otro, desde una posición de aceptación y abrazo. Solo de esta manera reduciremos el miedo que surge de la ignorancia. Solo abrazando nuestras diferencias podemos aceptar lo diferente. Y desde una posición de abrazo podemos juntos, fortalecidos, condenar a quienes instan a la violencia, a cualquiera que inste a la violencia, a cualquiera que use la violencia en cualquier parte del mundo. Gracias, gracias. Am Israel Chai. Antes de despedirnos, quiero decirles que en el hall de la comunidad se encuentra la placa de los secuestrados que le inauguramos ayer, viernes, antes del Kabbalat Shabbat. Tener la placa en Benei expresa que desde el trágico 7 de octubre seguimos reclamando y rezando por la liberación de los secuestrados y su regreso a casa, reafirmando nuestro compromiso con Israel, la libertad y la justicia. También pueden ver los testimonios en el libro que nos trajo Jan Odis del Museo Pérez Center de Tel Aviv. El libro contiene las fotografías de Ziv Koren, que con su cámara fue uno de los primeros en capturar las escenas desgarradoras del 7 de octubre. Tanto la placa como el libro con los testimonios estarán expuestos para que ustedes los puedan ver. También les contamos que la semana que viene comenzaremos aquí en Benei Tikva con un nuevo proyecto que se llama Shimur. Shimur es preservación, cuidado. Nosotros asumimos como comunidad, con el acompañamiento de la Sefriá Leumit de Israel, de la Biblioteca Nacional de Israel, la tarea de preservar la memoria histórica de nuestra comunidad de Benei Tikva. Pronto van a recibir información y los invitaremos a todos a ser voluntarios y ser parte en esta hermosa empresa que vamos a comenzar y que nos va a llevar un tiempo porque la comunidad tiene sus años. Por último, la memoria tiene su propio idioma, su propia textura, su propia melodía secreta, su propia arqueología y sus propias limitaciones. Ella también puede ser herida, robada y deshonrada, pero depende de nosotros rescatarla y evitar que se convierta en algo ordinario, banal y estéril. Recordar significa dar una dimensión ética a todos los esfuerzos y las aspiraciones. Estas son palabras de Elie Wiesel en el año 2003. Anachnu po, se dice en Ibrit, Mir Zainendo. Estamos aquí, los invito a ponerse de pie para entonar el himno de los partisanos que seguramente recibieron la letra
símbolo de la resistencia. Du gehst dem letzten Weg, Chotschim leblayene verstellen bloje Tag. Kommen wird noch unser ausgewenkte Show, es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Kommen wird noch unser ausgewenkte Show, es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Vom grünen Palmenland bis weißen Land vor Schnee. Wir kommen und mit unser Bein, mit unser Weh. Und wo gefallen sie, das Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen sie, das Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Die Morgensumba gilden uns dem Heind und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajor, wie a Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajor, wie a Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von a Vogel läuft er frei. Das hat a Volk zwischen Fallen nicht gewählt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat a Volk zwischen Fallen nicht gewählt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Chotschim leblayene verstellen bloje Tag. Kommen wird noch unser ausgeweckte Show. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Kommen wird noch unser ausgeweckte Show. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Muchas gracias.